efectivamente. Y para empezar el programa tenemos que conversar con la ex ministra de Justicia, ex congresista Marisol Pérez Tello. Hay que decirlo, ella ha sido una de las voces que desde más temprano ha estado hablando sobre la situación de los penales. Lo ha hecho también la presidenta del Tribunal Constitucional y otras personas que no tienen ningún tinte político. O son, si quieren, de distintas posiciones políticas, pero que han como visto... le hemos dicho, no es popular pues estar pidiendo que se ponga primero a los internos de los penales, ¿no? Porque son gente que ha cometido delitos, pero han perdido la libertad, no su derecho a la salud ni a la vida, ¿no? Así es, no hay pena de muerte en el Perú hasta donde hasta donde sabemos. Vamos a preguntarle a la excongresista y exministra Marisol Pérez Tello su evaluación sobre lo ocurrido en los penales, que hay que decirlo con todas sus letras. El que el gobierno esté en una lucha complicadísima contra el coronavirus no quiere decir que no debemos levantar nuestra voz cuando 9 presos mueren en un motín sin que haya explicaciones claras sobre lo que ocurrió. Marisol Pérez Tello, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. Tu evaluación, Marisol, sobre lo ocurrido el día de ayer y anteayer y sobre estas informaciones absolutamente desconcertantes que recibimos el día que dio el INPE y el ministro de Justicia en las últimas horas. Bueno, primero mi solidaridad con las víctimas, ¿no? Tanto los 44 personas que han fallecido hasta ahora en penales de privados de libertad y, por supuesto, los servidores penitenciarios. Mi solidaridad en general con todos los que están viviendo esta situación a partir de la muerte. Es difícil, Patricia, no sentir una frustración muy grande por algo que se veía venir, ¿no? Si algo nos dejó los primeros días de COVID en otros países, Italia en particular, fue que el manejo de los penales era un tema urgente, porque tiene una serie de características en el mundo que lo hacían particularmente riesgoso. De hecho, es un foco masivo de contagio, porque es imposible la separación entre uno y otro, ¿no? Donde hay 1.500 presos, donde hay 5.000 presos deberían haber 1.500, en Lurigancho donde hay 10.000 deberían haber 3.000, y así las cifras en Jaén son peores, ¿no? Donde hay 300 deberían haber 50. Entonces el aislamiento social en estas condiciones es virtualmente imposible. Además, a veces, Marisol, uno tiene estas imágenes de películas que cada preso está en su celda y que no se junta con los otros, nada más lejano de lo que ocurre en un penal del Perú. Sí, nosotros declaramos en emergencia el sistema penitenciario, te hablo como país, en el año 2017, y las razones fueron problemas de seguridad, problemas de salud, deficiencia de infraestructura y hacinamiento. En 2017, que no teníamos los 97.000 presos que tenemos ahora, pero que se veía que la proyección y el crecimiento iban a ser imposible que se pudiera administrar una situación como esta. No se tomaron el conjunto de medidas que se debieron haber tomado oportunamente. Acá, los responsables nos juzgará la historia, pero lo real es que llegamos a la emergencia sanitaria que estamos sufriendo todos, con una emergencia penitenciaria que ponía una situación que ya era de riesgo en el mundo, en particular riesgo en el Perú, y que sigue siendo hoy un riesgo, Patricia, porque los terribles, mira, de los 44 muertos que hay reportados, 30 son por COVID y 14 en motines. O sea, hablamos de Castro Castro, pero Castro ha sido, es el último, el penúltimo en realidad, porque el Lurigancho hubo otro con Nato ayer, pero esto empezó hace bastante más de un mes, con Chiclayo, con Trujillo, con el norte, y hay más de 10 penales que han presentado las mismas características, ¿no? Marisol, tú lo has dicho, ¿no? Y lo mismo tenemos en el sector salud. Se anunció la construcción de 80 hospitales para el 2019. No se hicieron. Necesitaban más penales. No se construyeron. Pero lo cierto es que tenemos una situación de emergencia que tenemos que manejar ahora. ¿Qué propondrías tú para la actual situación de nuestros penales y la población de internos de estos penales? A ver, la propuesta está sobre la mesa y continúa sobre la mesa, digamos, por quienes conocen este tema hace muchos años. José Luis Pérez Guadalupe, sin duda, el presidente del INPE, que además ha sido de capellanía y conoce la problemática penitenciaria, la Comisión Episcopal de Acción Social que lidera el obispo Jorge Izaguirre, que ha sido representante de cárceles hace 5 años, conoce todos los penales del Perú y tiene voz, y muchas otras personas se suman a decir, oye, necesitamos desafinar sin poner en riesgo,
para recuperar primero el control de los penales, la tranquilidad dentro de los penales, y necesitamos cubrir lo que la familia no le da al preso. ¿Qué es lo que la familia le da al preso? Tranquilidad afectiva, tranquilidad económica, digamos la que se puede, mejor alimentos, mejores las medicinas que ni siquiera en época normal son suficientes en un penal, y eso es lo urgente, mejorar pailas de verdad, no solamente el anuncio, que se anuncie. Si eso no funciona de inmediato en el penal, lo que hace es revelar dentro del penal. O sea, los mensajes que se están mandando hacia afuera. Y dentro del penal la realidad es distinta. Entonces, por eso es que se levantan y los carteles que a veces tenemos derecho a la salud, no queremos morir, no tenemos hambre, queremos medicina, porque dentro del penal la realidad es otra. La gente se está contagiando y no hay respuesta de parte del Estado dentro. Marisol, eso es lo urgente. Si tú me dices, por ejemplo, estamos buscando personas dentro del penal de Castro Castro y no hay ningún espacio de información ni de transparencia donde se pueda saber si el preso salió, si fue al hospital, si está en el tópico, y eso desespera a la familia. Y la familia tiene la tentación de ir a la puerta del penal a reclamar. Con lo cual es también eso peligroso. Por ejemplo, una de las primeras recomendaciones que se hacen es que a menos que una persona no esté en situación grave, no debe ir al hospital. Todos los parientes de los reos están pidiendo que los lleven al hospital. Debería existir, no sé si existe, por cierto, un espacio de cuarentena para los presos fuera de los penales, porque no tiene ningún sentido llevarlo al tópico, pues porque en el tópico cuántos entrarán y además tampoco están lo suficientemente aislados. No hay capacidad material, Pati. En Chimbote, del poco más de 40 camas que hay de UCI, la tercera parte en este momento está ocupada por privados de libertad. O sea, es una cosa que tiene consecuencias dentro de muros y extramuros. Habría que evaluar algunas posibilidades. San Jorge es una posibilidad que está lejos de la realidad, porque San Jorge ha sido destruido porque va a ser la sede del Ministerio del Poder Judicial. Podríamos evaluar Virgen de Fátima. Virgen de Fátima es un penal que no está asignado para mujeres y se podían trasladar las mujeres que están en Virgen de Fátima a Ancón. Y ahí te podría quedar un espacio para 500 personas que tiene todas las condiciones de seguridad, que tiene espacio para los servidores penitenciarios, y se podría montar ahí un hospital penitenciario para trasladar en un primer momento a los que presentan problemas respiratorios y síntomas, de manera que pueda haber una atención eficiente. No. Pero es que dentro de los penales no hay, Patricia. Sí, claro, no hay, los tienen que sacar de ahí. En el Callao, por ejemplo, Sarita Colonia se ha usado en algunos casos capillas, auditorios. Pero eso no es... Pero, exacto, no tiene las condiciones, pero además genera varios problemas colaterales, Patricia, que es lo que hay que atender ahora. Me decían ustedes con Ricardo, ¿qué hacemos hoy? Bueno, hoy informemos. Necesitamos hoy día, en el cortísimo plazo, generar un mecanismo de transparencia. Se ha creado hace algunos días una línea de llamadas telefónicas. Bueno, esa línea tiene que dar información con nombres, con ubicación, si lo llevaron, si lo trasladaron, para controlar que el miedo de la familia, absolutamente natural, la lleve a trasladarse al penal. Porque entonces, Marisol, solamente en el distrito de San Juan de Lurigancho, parece que tenemos a 15.000 privados de libertad. ¿Tú te imaginas lo que eso va a hacer? No hay ningún derecho a que la familia pregunte y nadie le dé ninguna razón. Pero ahora, centrémonos en lo ocurrido en el motín. Ayer el INPE sacó un comunicado del cual me gustaría tu evaluación, porque hay varios puntos controversiales ahí. Habla de un intento de fuga masiva que en ningún momento fue la causa por la que dábamos cuenta la prensa. Luego nos dijeron que eran 3 muertos y al día siguiente que eran 9. Y finalmente también dan cuenta de que recién se está entregando material de bioprotección y pruebas absolutamente insuficientes. Y tal vez una de las cosas que hay que decirlo, tal vez más ofensivas, es que se pone el nombre de la persona fallecida, sin dar mucha explicación en qué circunstancias murió, y al lado... Y el delito. El delito, que tampoco sabemos si por el cual ya estaba juzgado o estaba esperando ser juzgado. Es decir, no dan la situación legal de la persona, solo el delito. Por favor, me gustaría que analices esta que ha sido la respuesta del Estado a un hecho gravísimo, que si no estuviéramos en el escenario de COVID sería un escándalo, parece que pasa por debajo del radar. Después de la pausa, por favor, Marisol. La exministra Marisol Pérez Tello, que desde el comienzo ha dado señales de alarma sobre lo que podía ocurrir en los penales. 9 muertos solo en Castro el día de ayer, y un comunicado del INPE que ha dejado más desazón que respuestas. Pero nos gustaría que la señora Marisol Pérez Tello sea la que haga el análisis de lo que hemos leído el día de ayer. Marisol, te escuchamos.
Muchas gracias, Patricia. Yo creo que el comunicado de ayer revela el pésimo manejo que se ha estado dando a este tema, ¿no? Primero, negación. Sí, entonces, si seguiste las comunicaciones de ayer, había más preocupación en decir a dónde estaba el presidente del INPE y no qué cosa estaba pasando en el penal, que es la respuesta que se estaba buscando. Así es. Pero estaba en Chimbote, repartiendo cosas, mientras teníamos en Castro un motín de proporciones, o aparentemente un motín de proporciones que ponían en evidencia cómo iba a terminar, ¿no? Con perdonazos y con muertos, como de hecho ha sido. Luego, el manejo de la información sesgada que se contradecía con la información que llegaba de dentro, pues no te olvides que dentro hay teléfonos y no teléfonos celulares infiltrados, porque Castro está bloqueado, tiene bloqueadores y funcionan. Los teléfonos públicos, los presos te llaman a decir lo que está pasando, a decir que uno se ha perdido. Y la información se fue aclarando en la medida que llegaban desde dentro, desde la prensa, datos, pero no había una voz o una autoridad desde el Ministerio de Justicia o desde INPE que te pudiera decir qué estaba pasando, con lo cual el traslado de la familia fue una consecuencia natural del temor de que sus hijos, hermanos, esposos estuvieran dentro de esto. Otro detalle que es importante es que no empieza, cosa que él no ha dicho, esto no fue un intento de fuga, esto empieza como una marcha en la rotonda. El Paraninfo, Castro es un penal, los pabellones miran hacia el centro a una rotonda y naturalmente, tradicionalmente, es el espacio donde se hacen las actuaciones, las misas, hay, digamos, varias actividades que convergen en esta rotonda. Como en todo penal, la tentación cuando se produce un motín es tomar los techos. Y esto empezó con una marcha pacífica de algunos pabellones en la rotonda y terminó sumándose a ellos pabellones desesperados pidiendo medicina y pidiendo atención médica. Ninguno pedía libertad, ninguno estaba jugando. Lo que estaba pasando era que encontraron un espacio y lo que hicieron fue gritar lo que están pidiendo y se está canalizando por mucha gente hace semanas. Ya el resto de la información responde a la misma lógica que ha venido acompañando a INPE en las últimas semanas, ¿no? El desprecio por la vida humana, el hablar con el acento por la gente que está en la cárcel. Nadie dice que sean unos angelitos, son personas que han cometido delitos, seguramente personas procesadas, más del 30% que se presume su inocencia, pero acá eso no está en discusión. Lo que está en discusión es la obligación del Estado de garantizar su vida y su salud, y la obligación de garantizar la vida y la salud de quienes estamos fuera a partir de manejar bien lo que puede ser, dicho por el propio Estado, un foco de infección masivo. Si eso no se controla Marisol, en el corto plazo, Ricardo, lo que puede pasar es bastante más dramático que lo que está pasando y se necesita tomar decisiones y ejecutarlas más que anunciarlas, que es otra cosa que hace se les ha sugerido, ¿no? Deslinda responsabilidad, ¿no? Sí. Marisol, se les ha sugerido que, por ejemplo, evaluemos, además de los indultos que son limitados, las prisiones preventivas en caso de delitos que no sean graves, personas que estén por cumplir condena de delitos que no sean graves. También nos sugieren, por ejemplo, esta posibilidad en esta situación de emergencia, que es un drama ya para los penales, los internos, grilletes electrónicos, arresto domiciliario, previa prueba molecular. ¿Qué te parece a ti esto? Mira, a mí se han reclamado una serie de situaciones, digamos, hay una lista de las cosas que se tienen que hacer en el corto plazo y en el mediano plazo de gente que conoce el tema, pero además de lógica pura. Pero yo te digo más o menos cuáles son. Lo urgente es que la autoridad recupere confianza de la población penitenciaria y del servidor penitenciario. Porque acá tienes otra población puente, que son 11.000 servidores penitenciarios, que tampoco están confiando en las decisiones de su autoridad, porque entre otras cosas se les anunció un bono y no se les ha reconocido el bono. Se reconoció o se dijo el motín lo controló la Policía Nacional del Perú y en realidad lo controló el INPE, que es el único que tiene el manejo y entiende la dinámica y la lógica y el movimiento de un penal. La policía dio soporte y el ejército resguardó después el perímetro, pero eso hay que conocerlo, porque si no lo que hace es obtener un servidor penitenciario desalentado en el que se mueren y no reciben ni una palabra de las autoridades de quienes dependen, y no hay ninguna señal de que se entiende que ellos también necesitan protección, también necesitan atención médica. Cambiaron al director del penal de Chimbote cuando estaba enfermo sin siquiera se le informaba. Entonces estos errores continuos de comunicación tienen que corregirse ya con un reconocimiento de que eso es una cosa de una, digamos, desproporción que evidentemente no va a ser manejado a la perfección porque no estamos preparados, nadie lo estaba.
pero que hay una voluntad de hacer las cosas, que eso no se nota. Lo que hay es aparentemente una voluntad de aclarar que se están haciendo las cosas, pero si eso no se transforma en estoy resolviendo, y me puedo equivocar, pero estoy resolviendo y estoy atendiendo el problema, no vas a tener al funcionario penitenciario de aliado, sino que va a pasar lo que pasó ya en Lurigancho y en otros penales, que los servidores penitenciarios dicen, oye, hasta aquí nada más, ¿no? Porque tú no te das cuenta que yo también cumplo un rol de seguridad dentro de los penales que me expone a la muerte en mucha mayor proporción que cualquier otro rol. Entonces, primero mi reconocimiento a los servidores penitenciarios, que eso tiene que ser en las próximas 24 horas, porque en las manos de ellos está la tranquilidad de los penales en el corto plazo. Y lo otro que tiene que darse también en el corto plazo es atender la demanda de transparencia de la familia para hacer protocolos de entrega de medicinas públicos, y que esta línea que se ha abierto, que me parece importante que se haya hecho, la 1884 opción 2, sea una línea eficiente, ¿no? Porque a la octava llamada que se haga, que te deriven, eso ya dejó de existir, no funciona. Entonces comienzan a usar a la prensa, ustedes deben de recibir cientos de llamadas diarias de gente queriendo denunciar, y qué es lo que nos pasa a los que estamos trabajando este tema, y es nuestra desesperación. Porque y no es muy complicado, Marisol, apelemos a soluciones que tenemos a la mano, y no son como, por ejemplo, las pruebas moleculares o las camas UCI, que en el mercado no hay porque todo el mundo se la disputa. Para determinado número de internos y determinadas condiciones, delitos que se hayan cometido, los grilletes electrónicos, Marisol, que sí se pueden comprar y sí se puede administrar eso muy bien. Absolutamente, pero eso es mediano plazo, urgente, igual, de hacer y de anunciar, porque tú con eso podrías desasinar rápidamente. El tema es que eso, solo el anuncio ya calma, Ricardo, solo el anuncio, pero aquí también hay que destrabar una serie de temas judiciales que han hecho que solamente se hayan puesto poco más de 24 billetes electrónicos, pero en el cortísimo plazo lo que tienes que hacer es controlar las demandas. ¿Qué te demandan? Medicina, atención, información. Y eso es anunciar y hacer, porque si no viene una cosa de la mano de la otra, de nada sirve que tú le cuentes que la paila ha mejorado si a las 2 de la tarde reciben la misma paila de toda la vida o la misma comida de toda la vida. Finalmente, con el problema que además no hay manera de compensar eso. Eso es la falta, y decisión, la desidia, ¿no?, que ha habido con respecto a los penales. Hay que decirlo con todas sus letras. Hay una suerte de comportamiento de desidia. La señora Ledesma empezó a hablar de la posibilidad de descongestionar las cárceles hace 3 semanas. 3 semanas que la presidenta del Tribunal Constitucional, que no es cualquier persona, dijo que se empiecen a ver mecanismos para descongestionar las cárceles, porque esto va a ser un desastre. Pero hay un tema, Marisol, que a mí me preocupa enormemente, y es que al haber involucrados en este momento muchas personas que quieren ir a su casa, pasar su prisión preventiva en casa, personas que obviamente representan conflictos políticos, que algunos quisieran que salgan, otros no quieren por nada del mundo que salgan, ¿no? No se está en una suerte de stand-by para no tener que tomar decisiones que van a generar ruido en la opinión pública. No se está dejando de lado un tema para no tener que afrontar, no se está politizando un tema que en realidad es humanitario. Pero absolutamente, Patricia, y además la gente debería de entender por qué se dice que la justicia es ciega, pues sacan presos emblemáticos o no emblemáticos. Y ese es otro problema, que las audiencias que se están llevando a cabo, que yo de verdad me parece que es lo correcto, son de personas que pueden pagar un abogado. Entonces también se ha activado la defensa pública, pero eso tiene que tener un correlato en la realidad, se tiene que implementar sistemas de comunicación para que puedan haber audiencias virtuales, porque tampoco puedes, a partir de esas audiencias, abrir este foco infeccioso masivo que ciertamente es riesgoso. Entonces, hay un tema de actitud que es lo urgente, pero lo prioritario, ¿no? Que esto tiene que enfrentarse con claridad. Y esa actitud es no echar la culpa, no decir constantemente son presos como si eso nos liberara como Estado de irresponsabilidad. Y por supuesto lo urgente es acciones concretas para atender las demandas. Medicinas que se sepa que están llegando, más que el anuncio, están los 5.000 acitromicinas, está bien, me parece bien que se diga, pero eso tiene que venir acompañado de la familia comunicándose con el interno, y la data pública, por lo menos para los que están ansiosos de saber dónde están 100.000 personas, dónde hay otras 100.000 personas y cuál es el estado en que se encuentran, para evitar que la exacerbación del miedo
desborde nuevamente, ¿no? Y hacer ya listas de reos muertos con el delito al lado es básicamente avalar el hecho de que debieron haber muerto. Pero entonces apliquemos la pena de muerte en el Perú, ¿no? Eso sí. Exacto. ¿no? Ese es el tema de comunicación que te digo. Por si acaso esa gente que está defendiendo a estos, está defendiendo narcos, violadores. Un momentito. Estamos defendiendo personas que cometieron un delito, pero yo no soy ese delincuente. Además el objetivo de la pena en el Perú es resocializar. O sea, vamos a dejarnos de bellacadas. No es posible que cada vez que alguien habla de un penal, la respuesta de la gente sea, bueno, pues, pero hay otra gente. Claro que hay otra gente, pero si no lo haces porque es lo que corresponde, porque entiendes el dolor y la familia que está sufriendo detrás de esto, hazlo por sentido común. Hay un riesgo latente en que esto se desborde, y se desborde con consecuencias para, primero, los distritos en los que están los penales, y segundo, los familiares. Ya lo que pasó en Castro es una primera evidencia. Estos van a ser cientos de muertos, no por el COVID solamente, sino por el manejo que ante cada muerto en el penal genere el levantamiento de sus compañeros de celda o de pabellón. Entonces, sin ser alarmista, simplemente, primero, una autoridad confiable, una voz autorizada confiable, que deje de estar justificando lo que hace. Sueltan la norma de indultos y no hablan para los 3.000 que van a ser indultados, hablan para los 97.000, para el resto de peruanos, diciendo, por si acaso no va a salir ningún ladrón, ningún delincuente, ningún mafioso, ninguna... Oye, manda la señal de esperanza y evalúa el caso por caso donde corresponda y da una regla general. Hay reglas que deberían ser generales, Patricia. Los que están por cumplir 6 meses a su casa. Ya has estado 8 años, vas a salir en 4 meses o en 6, sal. Bueno. Pero no quieren asumir, o sea, no pueden estar pensando en un costo político en un momento en el que la vida de la gente dentro y fuera del penal es la que está en juego. No es momento de ser populares, es momento de ser efectivos, Marisol. Te agradecemos muchísimo esta entrevista, creo que es bastante esclarecedora, y dejemos de pensar que los reos en nuestro país no tienen ningún derecho, que esa es una de las... de los rasgos más egoístas e inhumanos que estamos escuchando en estos últimos días. Muchísimas gracias, Marisol Perestello. Muchas gracias a ustedes, y espero que esto se pueda manejar, y estamos todos para ayudar, y la Comisión Episcopal desde el comienzo ha dicho, yo voy a anunciar para evitar mayores daños, pero también voy a denunciar para la corrección, y eso es lo que se está haciendo. Muy bien. Muy bien, muchos sectores pidiendo que esto se resuelva. Muchísimas gracias, son las 8:30. Nosotros nos despedimos de la exministra de Justicia, Marisol Perestello, y volvemos con más aquí en Ampliación de Noticias.